obstruir las vías aéreas y dejarnos sin poder respirar. Doc, ¿Sí? ¿Perdón? ¿se supone que está presentando algo? Ah, ¿no lo están viendo? No. No. Caray. A ver, déjalo reinicio. Pensé que sí estaban viendo mi pantalla. A ver. ¿Ya lo pueden ver? Ya, ahora sí, ya. Ya, doctor. Sí, ok. Una disculpa. No sé qué pasó. Ok. Bueno, finalmente me regreso, ¿no? Las hipersensibilidades se definen, entonces, como estas respuestas alteradas del sistema inmune ante un antígeno que es prácticamente inocuo e inofensivo. ¿Verdad? Estamos diciendo que tenemos células que van a desencadenar una inflamación porque reconocen este tipo de antígenos. Que me imagino que ahorita que vayamos avanzando, ustedes van a ir reconociendo algunos de los síntomas porque seguramente algunos de ustedes presenta alergias o algún tipo de hipersensibilidad. Entonces hay que estar muy al pendientes de todas las reacciones para poder reconocer que es una hipersensibilidad y poder atenderla, ¿no? También es importante tener conciencia de ello. Ok, las alergias típicas, ¿sí? Son parte de las hipersensibilidades. De hecho, estas hipersensibilidades se dividen en 4 tipos, ¿sí? Las alergias es el tipo más leve y es el que llamamos hipersensibilidad tipo 1. ¿Okay? Una alergia puede desencadenar desde lo que estamos viendo ahí en pantalla, que son manchas o pequeñas ronchas, pequeños edemas, hasta desencadenar también obstrucción en las vías aéreas y que nos puedan impedir respirar, como lo son los pacientes con asma. ¿Sí? El asma es un tipo de hipersensibilidad, parte de las alergias, o sea, de los más leves, que puede agravarse con el tiempo si no son tratadas de manera efectiva. ¿Okay? Entonces, la mayoría de los seres humanos llega a tener reacciones de este tipo en algún punto de su vida, no necesariamente porque presente alguna susceptibilidad genética, sino que muchas veces podemos estar en contacto con compuestos que nuestras células puedan reconocer. Ya decíamos la clase pasada que virtualmente todas las proteínas pueden llegar a ser inmunogénicas, ¿sí? Pero hay compuestos que deberían pasar como aptenos o deberían pasar totalmente imperceptibles por el sistema inmune y que en esas personas que son genéticamente susceptibles reaccionan de manera agresiva. Por ejemplo, una persona que tiene contacto con el pasto y de repente todo su cuerpo se llena de ronchas. Eso no sería una reacción normal. Eso ya lo clasificamos como una alergia, ¿sí? Si bien el pasto tiene bastantes componentes que nuestro sistema inmune puede llegar a reconocer, solamente deberíamos reaccionar en la superficie de contacto. Pero hay personas que van más allá, ¿sí? Y su cuerpo sobrereacciona, exagera la reacción. Por eso la definición decía ahí una exageración del sistema inmune ante un antígeno inofensivo, ¿no? Entonces, puede manifestarse de muchas formas. Bien, a estos individuos que son genéticamente susceptibles, les vamos a llamar individuos atópicos. La atopía humana es precisamente eso, que el individuo por herencia o por alguna alteración genética ya contenga esta codificación en sus células, ¿sí? Y esta enfermedad, digamos, va a ser heredada. Generalmente cuando alguno de nuestros padres o abuelos tiene asma o tiene artritis o tiene algún tipo de autoinmunidad, es casi un hecho que los hijos o los nietos van a llegar a desarrollar hipersensibilidades. Entre más diluido esté la generación, es decir, si nuestros abuelos tenían alguna hipersensibilidad, ¿sí? Es más probable que nosotros tengamos una hipersensibilidad más leve. Pero si alguno de nuestros padres tiene una hipersensibilidad más grave, es más probable que nosotros también tengamos esa misma hipersensibilidad igual de grave, ¿sí? O podamos desarrollar otra mucho más grave que la que desarrollan nuestros padres, ¿no? Entonces, esto, ¿ya están llevando genética? No me acuerdo, creo que sí, ¿no?
En genética ustedes hacen estas estructuras donde van calculando por porcentajes los árboles de, eh, pues sí, de componentes genéticos hereditarios. No sé si ya lo hicieron, ¿sí? Que pueden ir calculando dependiendo de qué, de qué familiar es, si se trata de un padre, de un tío, un abuelo, ¿sí? ¿Qué porcentaje ustedes tienen de probabilidades de padecer la misma o una enfermedad más grave? ¿Sí? Las hipersensibilidades son sumamente hereditarias. Por ejemplo, si ustedes tienen algún abuelo o alguno de sus padres que ha desarrollado artritis, ustedes tienen una probabilidad altísima de desarrollar artritis, ¿sí? Obviamente, si es sus abuelos, ustedes tienen una probabilidad del 25%, pero si es de sus padres, ustedes tienen una probabilidad del 50%, ¿ok? ¿Cuál sería el peor de los casos? Que papá y mamá ambos desarrollen artritis, pues tú tienes una probabilidad del 100%, ¿no? Prácticamente. Entonces, y lo van calculando de esa manera, ¿no? La artritis, déjenme les digo, también es una hipersensibilidad. Entonces, puede ser que alguno de sus padres tenga artritis, generalmente es mucho más común en mujeres, ¿sí? Que tenga artritis, y ustedes solamente desarrollen asma o desarrollen algún tipo de alergia. Eso sí es muy común, ¿sí? Se cree que en la población mundial, el 6% de la población mundial desarrolla algún tipo de hipersensibilidad. Y esto es por la adaptabilidad que tiene el ser humano, ¿sí? Que se tiene que ir adaptando poco a poco a través de la evolución, ¿sí? Y a través de las generaciones, obviamente, al medio ambiente. Pero también el medio ambiente cambia constantemente, como lo podemos notar. Un ejemplo de ello es la contaminación, ¿sí? Si midiéramos la contaminación que había en 1900 y la comparamos con la contaminación que hay hoy en día, pues entonces vamos a ver que hay un incremento considerable y nosotros como seres humanos tendríamos que adaptar genéticamente a ese incremento, ¿no? Pero en ese proceso de adaptabilidad, ¿sí? Que de 1900 a la fecha han pasado de 3 a 4 generaciones, probablemente no sea lo suficiente para que nuestro sistema inmune se adapte genéticamente, ¿sí? Sino hasta la quinta o sexta generación. Es decir, sus nietos probablemente ya tendrían una adaptación, ¿no? Pero a lo mejor en la sexta generación, es decir, cuando tengan sus nietos, el clima o la composición del aire también haya cambiado. Entonces, por eso es que todo el tiempo el ser humano presenta este tipo de reacciones tratándose de adaptar. En ese inter, el ser humano desarrolla enfermedades, ¿sí? Que son propias del sistema inmune, ¿sí? Y que se van heredando. Cabe mencionar que los pacientes que son más susceptibles en este concepto de atopía humana van a ser aquellos que tengan componentes hereditarios de consideración. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, los pacientes que provengan, ¿sí? De generaciones de judíos. Esos pacientes tienen más probabilidades de sufrir este tipo de mutaciones o alteraciones genéticas debido a que los judíos eran comunidades cerradas donde al momento de que tenían hijos, pues tenían cierto parentesco, ¿no? Es decir, por ejemplo, los judíos askenazi. Los judíos askenazi eran una comunidad tan cerrada que llegaban a tener hijos hasta con los propios hermanos, ¿no? Esto hacía que la variabilidad genética, pues que no haya una recombinación, siempre que haya una recombinación óvulo-esperma, debe de haber algo llamado mosaicismo. No sé si ya lo vieron en genética. El mosaicismo refiere a que debe de haber una variación entre uno y otro componente genético. En el momento que no haya variación entre un óvulo y esperma y que haya similitud de genes, entonces no se da el mosaicismo y es cuando tenemos alteraciones genéticas y mutaciones, tratando de dar una respuesta a la célula a esa variabilidad. ¿Sí? Es un concepto un tanto complejo porque no está bien entendido a ciencia cierta cómo se da el mosaicismo, pero sabemos que cuando hay dos componentes iguales, siempre va a desencadenar en una malformación, ¿sí? O en una alteración o mutación genética. Entonces, es muy importante conocerlo. Eh, como dato cultural, no sé si sabían que Albert Einstein era judío askenazi. Sin embargo, bueno, afortunadamente sus hijos no presentaban tantas alteraciones, sí había por ahí documentado, pero bueno, eran comunidades muy, muy cerradas. Por ejemplo, aquí en Guadalajara tenemos la comunidad de los menonitas, imagino todo el mundo ha escuchado de ellos, es una comunidad cerrada, ¿sí? Que no permiten tener hijos con mexicanos, vaya, los menonitas provienen de Holanda, la mayoría de ellos.
Entonces, pues básicamente están recombinando su propia genética con sus parientes, ¿sí? Tratando de conservar ese linaje que ellos quieren, que es lo que buscan, ¿sí? Y no recombinarse con el resto de la población, pues terminan casándose con su prima o con su hermano y terminan teniendo hijos y pues tienen alteraciones genéticas, ¿no? Entonces, esto es importante, sobre todo cuando tengas a tu paciente y vayas a hacer esa historia clínica. Es súper importante preguntar este tipo de cosas. Digo, mucha gente se ofende cuando le preguntas, oye, ¿qué religión perteneces? Piensa que lo vas a discriminar, pero no es por eso. O sea, la razón de esa pregunta es tratar de comprender cuáles eran las costumbres, ¿sí? De sus raíces para poder entender el componente genético. O sea, realmente a nosotros en medicina no nos interesa a qué religión pertenezca, ¿sí? Per se. Nos interesa las costumbres y dentro de esas costumbres, pues existen muchas religiones, costumbres que tienen permitido tener hijos entre familiares, ¿sí? Como lo eran los zares de Rusia. No sé si ustedes sabían que fueron, prácticamente los mataron a todos, ¿sí? Y fueron reconocidos gracias a que todos tenían hemofilia, ¿sí? Fueron reconocidos allá en unas tumbas hace mucho tiempo, y tenían cierto parentesco con la reina Isabel de Inglaterra. Entonces, lo que hicieron fueron pruebas genéticas de las mutaciones que tiene la reina Isabel y las compararon con los cadáveres que encontraron en unas tumbas, y solamente por eso pudieron reconocer que eran parte de los áreas de Rusia que desaparecieron hace muchos años, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, pues bueno, más allá de beneficiar a la población, perjudica a la población humana porque va afectando a la genética, ¿sí? Y va disminuyendo la recombinación genética y eso puede terminar en enfermedades, ¿no? De las más leves, pues son estas que estamos hablando, que son las hipersensibilidades, ¿sí? Pero pues siempre es importante, digo, para que lo tomen en cuenta, preguntar ese tipo de cosas en la historia clínica para darse una idea de qué le podría estar pasando al paciente, ¿no? Igual, si un paciente te dice que es judío, o no porque practique la religión, sino para, si el paciente te diga, decir, no, pues fíjate que yo soy ateo, pero mi familia es judía. Ah, ok. Ya con eso te das una idea de que tienes que buscarle más cosas, ¿sí? Componentes genéticos, tratar de encontrar más enfermedades, porque seguramente trae arrastrando un componente hereditario importante, ¿sí? Que tienes que vigilar, ¿no? Repito, no por discriminar a la religión que pertenezca, sino por las costumbres que se tenían sus antepasados, ¿sí? Y vienen arrastrando un componente genético importante. Acordémonos que toda enfermedad se debe estudiar desde el punto de vista desde la genética poblacional. Entonces tenemos que tomarlo en cuenta de dónde viene ese paciente, sus familiares, por ejemplo, si lo estás atendiendo en Guadalajara, pero a lo mejor sus familiares son de Michoacán o sus familiares son del norte, todo eso, ¿no? El tipo de enfermedades genéticas que hay en México también se distribuyen por poblaciones, no se diga en el mundo, ¿no? Ok, entonces se entiende que es un paciente atópico o a alguien le quedó duda. Creo que sí quedó claro, doctor. Sí, se entiende, doctor. Ok. Y me imagino que han visto, o algunos de ustedes van con el médico y te diagnostican atopía. ¿Sí? ¿Qué te están diciendo? Que es probablemente el médico te está diciendo, ¿sí? Que lo que te está pasando es por consecuencia de una herencia. Eso es lo único que te está diciendo, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muy bien. A este concepto de atopía humana le vamos a agregar otro concepto, un concepto diferente al antígeno común y corriente. Le vamos a llamar alérgeno. ¿Qué es un alérgeno? Un alérgeno va a ser un antígeno inocuo, inofensivo, que para un paciente atópico se comportará como un inmunógeno. Espero no haberlos hecho bolas. Un ejemplo de esto, lo que decíamos, el polen. ¿Sí? El polen es una molécula totalmente inofensiva, es una biomolécula, no debería causarte ningún daño si eres un paciente sano, pero si eres un paciente atópico, es decir, que hayas heredado un componente genético de relevancia, entonces el polen en ti se comportará como un alérgeno. ¿Sale? Entonces, un alérgeno es cualquier antígeno inofensivo que en un paciente atópico generará una inflamación. Así de simple.
Y en este sentido, pues entonces vamos a encontrar un montón de alérgenos, ¿sí? Pero en aquellos pacientes atópicos. Supongo que ahorita algunos de ustedes saben que son pacientes atópicos, otros no lo sabrán, pero ahorita con la explicación que vamos a dar, seguramente van a reconsiderar eso, ¿no? Existen diferentes tipos de alérgenos. Los más comunes son los primeros que se llaman aeroalérgenos, ¿sí? Que son los que se encuentran en el ambiente o en el aire, que constantemente estamos en contacto con ellos. Otros más serán los productos de ingestión, es decir, todo lo que comemos, los agentes de contacto, todo lo con lo que tenemos contacto, productos de inoculación o inyección. Aquí pueden entrar medicamentos o vitaminas, ¿sí? Y parásitos, ¿sí? Que también podemos llegar a convivir con ellos y nos pueden generar esas reacciones alérgicas. Vamos describiendo uno a uno, ¿sí? Los primeros, los aeroalergenos, van a ser aquellos, ¿sí? Que se encuentran, por ejemplo, en el polvo doméstico. ¿Okay? El 80% del polvo, ¿sí? Por eso lo puse aquí, está compuesto de células muertas. Aunque ustedes limpien todos los días, sobre todo ahorita que estamos en cuarentena y que pasan la mayor cantidad de tiempo al día en sus casas, quiero pensar, ustedes pueden encontrar polvo todos los días. Y esto es debido a que se da una, ¿cómo decirlo? Un recambio, no quiero que suene feo, pero es como un recambio de piel diario, porque todos los días obviamente se mueren células de nuestra piel y esas células quedan hasta la parte más superficial que tenemos de la piel, de las capas de la piel, y se va cayendo poco a poco, ¿no? Entonces, esto es lo que en gran parte forma el polvo doméstico, entre otras cosas como fibras, pelos si tienen mascotas, restos de ácaros, tierra que entra desde el exterior, todo eso conforma el polvo. Sin embargo, de los componentes alérgenos que se comportan como un alérgeno en estas personas atópicas, mayormente es precisamente la piel muerta. Cuando nuestras células mueren y se resecan, pues prácticamente pierden todos sus receptores y entonces para nuestro sistema inmune se convierte en ese momento en un antígeno. Sin embargo, en esas personas que decimos que son susceptibles genéticamente, van a ocasionar una inflamación. Eso es suficiente para ocasionar una inflamación. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de ello? Pues seguramente si ustedes amanecen congestionados, ¿sí? O sea, que se acaban de despertar y amanecen con una congestión, la cual se va debilitando con el trayecto del día, seguramente ustedes son atópicos. ¿Okay? ¿Por qué amanecen congestionados? Porque toda la noche estuvieron respirando ese polvo o incluso esos ácaros, ¿sí? Y toda la noche sus células lo estuvieron reconociendo y más detalladamente, la inmunoglobulina E que están sintetizando en sus células, toda la noche lo estuvo opsonizando y eso es lo que ocasiona que por la mañana tú tengas una cantidad enorme de histamina degranulada por parte de tus eosinófilos en las mucosas y es por eso que amaneces con rinorrea y congestión. ¿Sí? Se te olvida porque cuando te levantas, pues ya no tienes contacto con ese polvo o esos ácaros y entonces se va debilitando la reacción. A mediodía ya no tienes nada y se te olvida. Al siguiente día pasa lo mismo y se te vuelve a olvidar y así sucesivamente. Y pueden pasar muchos años con esta reacción una y otra vez y se va potenciando con el tiempo. Por eso es importante detectarlo y por eso es importante hacer algo, ir con un alergólogo para que te pueda detectar a qué eres alérgico. Si ustedes, la mayoría de los días de la semana, amanecen congestionados, es casi un hecho que ustedes van a tener alergias, ¿sí? Son muy comunes en la población, ya les decía, el 6% de la población tiene alergias, no es muchísimo, ¿sí? Y puede que ustedes la hayan desarrollado también. Ahora, si ustedes ahorita en este momento tienen alergias, no es que la hayan desarrollado hace un año o hace 2 años, seguramente la desarrollaron cuando eran niños. Entonces, si andan por ahí de los 20 años, más menos 2, probablemente tengan ustedes una evolución de 10 años con alergias. Esto ya es algo de considerarse porque entre más años dejen pasar ustedes, van formando estructuras
llamadas inmunocomplejos por el exceso de anticuerpos que ustedes están sintetizando y esto puede perjudicar los riñones principalmente. Entonces, no es una enfermedad cualquiera, ¿sí? Es una enfermedad que tenemos que estar muy de cerca vigilándola para poder hacer algo a tiempo y que no pueda desencadenar una enfermedad mucho más grave. ¿Bien? Entonces, sí hay que prestar atención, ¿no? Mencionábamos ahorita los ácaros. Los ácaros son parásitos que precisamente se alimentan de esas células muertas y pues con eso viven, ¿no? Entonces, los ácaros se incuban sobre todo en temperaturas cálidas, o sea, temperatura corporal, y por eso es que crecen en la ropa de cama, ¿sí? Si ustedes llegan a ser individuos atópicos, pues la recomendación es que la ropa de cama se lave constantemente y que cambien de almohada también constantemente. Esto ocasiona que se vuelva una enfermedad un tanto costosa, ¿sí? Porque se recomienda que las almohadas se cambien cada 4 meses, 5 meses más o menos, ¿sí? Para que ustedes siempre tengan pues una almohada libre de ácaros, ¿no? Habrá quien pueda decir, pues es que yo lavo la almohada, ¿no? Pero muchas almohadas no se pueden lavar porque se deforman, entonces pues eso dificulta un poquito más los tratamientos, ¿no? Porque constantemente vas a estar expuesto a que desarrolles ácaros. Fíjense que hay un experimento muy curioso, esto en relación a los ácaros, donde dice que si tú compras una almohada y la pesas, ¿sí? Y va a pesar, digamos, ¿qué les gusta? 500 gramos, ¿no? Va a pesar 500 gramos recién comprada. La usas durante un año, pero no la lavas. Y después de un año la vuelves a pesar, puede que llegue a pesar 700 gramos. Tú puedes decir, ok, aumentó 200 gramos. ¿De qué aumentó 200 gramos? Esos 200 gramos serán en su mayoría de ácaros combinados con polvo, ¿sí? Y otro tipo de partículas como puede llegar a ser sudor y otras cosas, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, podemos aislarlos, ¿no? Si no tenemos estos hábitos, pudiéramos llegar a aislar la cantidad de ácaros, ¿ok? Entonces, es importante, ¿no? Y el problema es que cuando dormimos, como estamos teniendo contacto con la almohada, toda la noche estamos respirando estos ácaros y nuestro sistema inmune los está reconociendo toda la noche. Por eso es que también parte de esa congestión en la cual podemos llegar a amanecer si somos individuos atópicos, pues se explica por la relación de ácaros que tendrá tu almohada, ¿no? Y si bien la almohada y la ropa de cama será fácil de solventar, ¿sí? Porque la puedes lavar o puedes comprar otra almohada, no será tan fácil en el colchón. Digo, porque no vas a estar comprando un colchón cada 6 meses o cada año, ¿no? Eso ya no es tan factible. Pero lo que sí es factible es, por ejemplo, hay muchos artículos que mencionan que puedes dejar la cama extendida unos 15 minutos para que el ambiente, digamos, cambie de temperatura, que el cambio sea drástico y de esa manera puedan morir los ácaros. No sé si alguna vez les tocó ver, no sé si a sus mamás o a sus abuelas, era más típico en las abuelas, ¿sí? Si le da el sol también, sí ayuda muchísimo el hecho de que haya un calentamiento, que de hecho a eso iba mi comentario. Muchas de las abuelas planchaban los colchones. Yo me acuerdo que mi abuela planchaba el colchón y se me hacía súper raro, ¿no? Cuando yo era niño decía, ¿por qué plancha el colchón? Si bien mi abuela no sabía de inmunología, ¿sí? Pues se corría el rumor de que era bueno porque mataba a las cosas en el colchón, ¿no? Y es cierto, lo más efectivo es planchar el colchón si te quieres deshacer de los ácaros, pero no con una plancha de convección. O sea, las planchas convencionales no, sino con una plancha de vapor, porque la plancha de vapor puede traspasar todas las fibras de la tela y eliminar cualquier partícula viva que esté ahí, ¿no? Incluyendo los ácaros. Entonces, son medidas que a lo mejor si tú vas con un alergólogo, porque eres persona tópica, te va a recomendar, ¿no? Y es bueno estarlo haciendo. Entonces, digo, para que vayan tomando nota. Ya, punto a favor, si ustedes tienen congestión la mayor cantidad de días cuando recién que se levantan, es casi un hecho que ustedes van a tener rinitis alérgica, ¿ok? Para que lo tengan consideración, ¿vale? Bien. Otro punto, les decía, es el polen. Aquí en Guadalajara, pues es una ciudad que muy rara vez hace frío, ¿sí? Es muy raro que en Guadalajara haga frío, la mayor parte del año, incluyendo diciembre y enero, hace calor.
Eso propicia, también por la posición geográfica donde nos encontramos, crecen muchísimas plantas. A donde quiera que vayas hay plantas que crecen en la calle de la nada y eso genera que haya un ambiente rico en polen, por así decirlo. No se diga en primavera. Guadalajara es como el infierno en vida para un paciente que es alérgico, porque en primavera todo en el ambiente en Guadalajara hay polen, muchísimo polen. Y es por eso que esas personas todo el tiempo tienen síntomas como si tuvieran gripa. Y no es que tengan gripa, sino que tienen alergias y todo el tiempo tienen rinorrea, ¿sí? En primavera, por esta razón que les menciono. No por nada a Guadalajara le dicen la ciudad de la eterna primavera, por el calor infernal que hace todo el tiempo. Entonces, no pasa esto, por ejemplo, si se fueran a Los Cabos, que también hace un calorón, pero es una geografía árida, no hay plantas allá, ¿sí? Es bien raro encontrar lugares donde haya árboles o plantas. Hace calor, pero este calor no precipita que haya alérgenos en el ambiente, precisamente por esto, ¿no? Entonces son dos geografías diferentes con el mismo clima, ¿va? Es importante tomarlo en cuenta. Luego tenemos otro punto que nos dice esporas de moho y hongos. Bien, las esporas son estas partículas que van a secretar los hongos y el moho. Nosotros, ¿dónde podemos ver más crecimiento de este tipo de microorganismos? Pues en ambientes cálidos y en ambientes húmedos. No sé si les ha tocado entrar a un baño público y que de repente la pared o el techo está lleno de puntitos. Pues déjenme les digo, me imagino que ya lo saben, cuando hay humedad crecen hongos sobre la humedad. Entonces, cada que tú tienes contacto en ese tipo de ambientes, pues se desprenden estas esporas, las cuales tú respiras y se convierte en un aeroalérgeno. Si eres un paciente atópico, te va a generar un estímulo de vas a comenzar a estornudar o vas a tener rinorrea o vas a tener congestión. Esto puede agravar la situación de tu condición, ¿no? ¿Dónde más podemos presentar este tipo de microorganismos? En el aire acondicionado. Si en tu carro no le das mantenimiento al aire acondicionado, pues también si tú abrieras los conductos del aire acondicionado, te darías cuenta que está plagado de hongos, ¿sí? Y cada que lo prendes, pues te va a aventar las esporas de los hongos. Y es por eso que cuando prendes el aire acondicionado muchas veces estornudas, sobre todo estornudos en salva. ¿Qué son estos estornudos en salva? Que son más de 3 estornudos, uno tras otro, ¿sí? Esto es característico de la rinitis alérgica. Y posterior a ello, tienes rinorrea y un poco de congestión momentánea o transicional. Esto quiere decir que a lo mejor tú tienes alergia, ¿sí? ¿Dónde más podemos tener hongos? En los mini split, por ejemplo, en los aires acondicionados que hay en casa, también si no se les da mantenimiento, pues te va a estar aventando este tipo de esporas, ¿no? O los aires acondicionados móviles que les echas agua para poder tener un enfriamiento, esos también van a ocasionarte problemas. O en este tiempo de coronavirus, mucha gente está comprando vaporeras. Déjenme les digo, en Estados Unidos están prohibidas las vaporeras porque precisamente desarrollan hongos y al momento de que tú la prendes, te está aventando hongos y esporas y un montón de cosas que te van a poder afectar tu salud. Entonces, no son recomendables. ¿Dónde más pudiéramos encontrar este tipo de hongos? Pues veo en el baño también, si no hay una buena ventilación en los baños, pues también los podrás encontrar ahí, ¿no? ¿Sí? Y en general toda estructura donde tengas humedad. Fíjense, como dato curioso, aquí en México, no sé si en otros países se da también, pero en México el tema de la construcción también es importante. No sé si han fijado que en las historias clínicas hay una pregunta que hasta le hicieron meme, donde dice al paciente le tienes que preguntar que de qué está hecha su casa, ¿sí? Muchas veces no relacionamos, dices, bueno, ¿qué tiene que ver de qué está hecha su casa con lo que está presentando el paciente? En México, de un tiempo para acá, no se han visto que las nuevas construcciones están hechos de un material que le llaman bloque, ¿sí? Que es una especie como de ladrillo gris, pero es más grande y es más poroso. Obviamente es más barato que un ladrillo,
Un ladrillo es un material comprimido que aparte es cocinado, ¿sí? Y es más caro y es más tardado de hacer que un bloque. Un bloque prácticamente es cemento con aire, ¿sí? Es como una esponja de cemento, vaya, el bloque. ¿Qué tiene que ver esto con las alergias? Pues resulta que las casas o los departamentos o cualquier habitación que esté construida con bloque tiene mayor probabilidad de desencadenarte reacciones alérgicas. ¿Por qué? Porque precisamente como está hueco y es poroso, guarda humedad. Entonces, se ha visto que las casas que están construidas con bloque pueden llegar a desencadenar alergias en pacientes pediátricos, sobre todo. O si tú ya eres un individuo atópico, la casa que habitas es de bloque, puede llegar a agravarte la alergia, ¿sí? Porque también puede llegar a almacenar esporas y hongos. Y no importa cuántos enjarres le metas, en algún punto, toda esa humedad se va a traspasar y la vas a comenzar a respirar. También este mismo problema lo estamos viendo en aquellas nuevas construcciones, sobre todo los departamentos. No se han visto que construyen los departamentos, pero en chinga, ¿sí? Y es que ya están prefabricados de un material, también es poroso, muy parecido al plástico, y que hacen las paredes falsas, ¿sí? Entonces, todo esto es material poroso, puede perjudicar la salud, ¿sí? Entonces, hay que considerar también eso, ¿no? Desde ese punto de vista. Por eso es importante preguntarle al paciente de qué está construido su casa, ¿sí? O si tiene piso en su casa, porque muchas veces no tienen piso y hay tierra. Entonces, esa tierra puede estar contribuyendo a que un paciente que era alérgico desarrolle asma. ¿Sí está claro? No sé si tengan alguna duda con esto que acabamos de decir. Todo ¿Alguna bien. duda? No, doctor. Muy bien. Ok, de los alérgenos de animales. Aquí es algo bien importante, ¿no? Generalmente decimos, es que soy alérgico a los perros o a los gatos. No es que seas alérgico al animal, ¿sí? Ni tampoco es que seas alérgico al pelo del animal. A lo que eres alérgico en realidad es a la caspa, ¿sí? Generalmente lo asociamos al pelo porque, por ejemplo, si tienen un perro, imagínate que tienes un husky o un alaska, que son muy peludos, y de repente tu ropa está impregnada de ese pelo, puedes llegar a estornudar. Pero no es por el pelo es una macromolécula y recordemos que el sistema inmune no reconoce macromoléculas. La bronca es que en el pelo tiene impregnada la caspa que puede tener el perro y eso lo vas a poder aspirar y eso sí es una micromolécula. Entonces, la bronca, ¿la caspa qué es? La caspa es parte de la piel del perro, del cuero cabelludo del perro, ¿sí? Que se reseca y se desprende, eso es. Entonces son células muertas del perro, ¿sí? Que se convierten en un alérgeno, ¿va? Igual puede ser alérgico a la caspa de cualquier animal, ¿no? Y eso te tienes que dar cuenta tú para convivir. Muchas veces me preguntan frecuentemente que si tienen alergias, se compran un chihuahua y ya con eso se les quita la alergia, ¿no? Que porque les recomendó fulano de tal. ¿Qué es lo que sucede? Que generalmente cuando tú compras un perro más pequeño, es como si te dosificaras a diario de caspa de perro y va a llegar un punto en que te haces inmune, ¿sí? Esto es cierto, pero pues obviamente no es lo mejor, ¿verdad? Lo mejor es ir con un alergólogo a que te prepare, va a sonar raro, pero te prepara una solución de caspa de perro, la cual te tienes que inyectar durante 3 años, ¿no? Eso es lo que hace el alergólogo y con eso te vuelve inmune, ¿ok? Y esto es un conocimiento no nuevo, fíjense, esto es un conocimiento que se tiene desde hace miles de años, ¿no? Desde los egipcios hacían este tipo de cosas, comían venenos para poderse inmunizar, ¿sí? Frente a sus enemigos. Esto lo practicaba también Napoleón Bonaparte, ¿sí? Él consumía venenos de diferentes especies, serpientes, alacranes, insectos que lo contenían, para así estar preparado todo el tiempo. Si alguien lo quería envenenar en su comida, pues él ya se volvía inmune, ¿no? Prácticamente. Los aerosoles. Todos los aerosoles tienen polímeros que los hacen que se fijen, ¿sí? Por ejemplo, el Lysol tiene polímeros,
Los aerosoles, los antitranspirantes también tienen polímeros y estos polímeros se fijan en las mucosas, sobre todo en las vías aéreas, y es lo que hace que nos genere esa congestión o esa inflamación. ¿Vale? Muy bien. Productos de ingestión. Los productos de ingestión, pues prácticamente la mayoría de estos van a ser alimentos, pero también pueden ser sustancias que están contenidas en los alimentos. En los alimentos, sobre todo aquellos alimentos que tengan alto contenido proteico son los que van a ser más susceptibles a que nos generen una alergia. Por ejemplo, el pescado, el huevo, los mariscos. Aquí pudiéramos incluir incluso la carne de cerdo, ¿sí? Son alimentos que nos pueden ocasionar alergias o que encontremos individuos atópicos en la población que son alérgicos a este tipo de alimentos. Es muy frecuente que alguien diga, no, pues es que yo soy alérgico a los camarones, ¿no? Pero fíjense que pasa algo curioso. Aquellos que son alérgicos a los camarones se confunden porque dicen, no, es que me comí un aguachile y me hizo una alergia que no tienes idea, no me la acababa. Pero hace un mes me comí camarones en caldo y no me hizo nada. ¿Cuál es la diferencia en eso? La manera en que consumes el alimento. ¿A qué me refiero? Hasta en la cocina hay química y eso hay que entenderlo muy bien. Si tú haces aguachile, entiéndase que tú los camarones los vas a poner crudos y los vas a cocer en limón. Sin embargo, el limón los cose por el pH tan bajo que tiene un pH de 1. Y el hecho de que sea un pH ácido, pues el camarón, digamos que gelifica sus proteínas. Sin embargo, no las degrada. Es muy diferente, ¿ok? La proteína se mantiene. Y es por eso que te puede ocasionar una mayor alergia, porque la proteína está intacta, solamente está gelificada. ¿Sí? Gelificada me estoy refiriendo a que la proteína se aglomera, ¿ok? Pero no se destruye. En cambio, si tú coces los camarones, los sometes a una temperatura y las proteínas, recordemos que en bioquímica aprendimos que una proteína se degrada a los 60 grados, ¿sí? Si tú mantienes por cierto tiempo una proteína a 60 grados, la proteína la fragmentas en péptidos, exactamente, se desnaturaliza y la llevas hasta aminoácidos. Entonces es menos probable que un camarón cocido bajo temperatura, ¿sí?, te haga menos daño que un camarón crudo que haya sido sometido a pH. Es muy diferente, ¿sí? Por eso muchos pacientes se confunden y dicen, pues es que no sé si soy alérgico a los camarones porque a veces los consumo y me hacen daño y a veces los consumo y no me hacen daño. Es la manera en cómo fue procesado el alimento. Mientras tú mantengas intacta la proteína, es más probable que te va a generar la alergia a que si tú desnaturalizas la proteína, ¿sí? Y esto aplica para todos los alimentos, ¿eh? Igual con la carne de puerco. Hay pacientes que de niños les dieron a comer carne de puerco y los hicieron alérgicos para toda su vida. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando somos niños, ¿sí?, tenemos un sistema inmune no desarrollado. Entonces es mucho más sensible, ¿sí? Por ejemplo, un niño que tiene 2 años de edad y tú le das una chuleta de cerdo, pues es casi un hecho que lo vas a hacer alérgico para toda su vida porque su sistema inmune va a reconocer esas proteínas como algo totalmente agresivo. Recordemos que la clase pasada decíamos que las proteínas son virtualmente inmunogénicas, todas las proteínas. Entonces hay mayor probabilidad de que tú hagas alérgico a un paciente en su etapa pediátrica que si ahorita tú consumes una proteína de alto peso molecular y te vuelvas alérgico. Prácticamente eso no va a pasar. Pero cuando somos pediátricos sí va a pasar. Ahorita las nuevas guías de pediatría a nivel mundial te hacen la recomendación de que tú puedes a un paciente pediátrico de 2 años o de menos de 2 años, puedes llegar a introducirle con proteínas, con alimentos de alto grado proteico, pero de manera paulatina. Luego te llegan al IMSS o al hospital civil y te llegan bien enfermos los niños y le preguntas a la mamá, ¿y qué le da de comer? No, pues ya toma hasta coca el niño, ¿no? De 6 meses. Dices, ok, eso es un extremo, ¿sí? Pero si a ese paciente pediátrico tú le llegas a introducir alimentos de manera escalonada, por así decirlo, o sea, con bajas dosis, eso puede llegar a favorecer a que no desarrolle alergia, ¿sí? Pero tiene que ser siempre vigilado por el pediatra, ¿ok? Hay que tomarlo en cuenta. Entonces, también hay otras situaciones
que muchas veces me dicen, pues es que yo siempre he comido fresas y la semana pasada comí fresas y me salieron ronchas por todos lados, ¿no? Ok, eso se le llama alergia, alergia temporal o transitoria. ¿Qué fue lo que sucedió? Seguramente tú no eres alérgico a la fresa, pero lo que es la fresa, el jitomate y algunas otras frutas y verduras tienen un alto contenido en histamina. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor tú estabas enfermo, tenías gripa o alguna infección donde tu sistema inmune estaba alterado y en ese momento se te ocurrió comer fresa. En ese momento no tuviste la reacción alérgica, pero sí generaste anticuerpos en contra de las moléculas que contiene la fresa. A la semana siguiente volviste a consumir fresa y como tú ya tenías anticuerpos ahí preestablecidos, detectan a la fresa y en ese momento te da la alergia. Uno cree que en ese momento desarrolló la alergia, pero la alergia se desarrolló días o semanas antes, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer en esas ocasiones? Tú no eres alérgico a ese alimento. Simplemente tienes que dejar pasar un mes, 2 meses cuando mucho, ¿sí? Porque sabemos que ese es el tiempo de vida media que tienen los anticuerpos y se van a degradar. Después de 1 mes o 2 meses de no consumir ese alimento, pues ya puedes volver a consumirlo sin mayor problema. ¿Ok? Por eso se llaman alergias transitorias, ¿no? ¿Okay? Pero no es una alergia como tal. Y eso nos puede pasar a cualquiera, aunque no seamos individuos atópicos. ¿Vale? ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí sí hay que considerar al paciente cuando nos dice que es alérgico a algún alimento, sí es de consideración porque muchas veces podemos ocasionarle un daño grave, que puede ir desde la obstrucción total de las vías aéreas hasta generarle una parálisis intestinal. ¿Por qué se ocasiona esto? Porque el componente del alimento es tan agresivo, la inflamación que desencadena, que engrosa las paredes del intestino y pierde la motilidad, ¿sí? Se pierde el peristaltismo del intestino y puede ocasionar una parálisis, que se tiene que inyectar corticoides para poder sacar al paciente de ese estado, ¿no? Y puede ser grave. Entonces, sí hay que considerarlo, nunca hagan bromas de este tipo. Si les dicen que son alérgicos a algún alimento o medicamento, pues sí, nunca hay que hacer bromas de ese estilo porque sí puedes llegar a perjudicar bastante al paciente. Bien, las sustancias adicionadas, muchas veces no somos alérgicos al alimento como tal, pero sí a los colorantes que tiene el alimento o a los conservadores que tiene ese alimento. Por ejemplo, son muy criticadas las aguas frescas cuando están así súper coloreadas, casi se ven fosforescentes. Te compras una agua de horchata y prácticamente brilla en la oscuridad, ¿sí? Y eso, lo que le ponen para colorearlo se llama anilina. Ese componente o esos pigmentos, que si bien muchos te pueden alegar es que es colorante vegetal, aunque sea colorante vegetal, el pigmento per se es una proteína que es obtenida de un vegetal. Y volvemos al principio básico. Todas las proteínas virtualmente son inmunogénicas. Entonces, hay que considerar que si ya es un componente proteico, puede llegar a ser reconocido como el sistema inmune, ¿sí? Por eso es que llegan a ser peligrosas, ¿no? O son clasificados como alimento, pues, no sano y a lo mejor peligroso cuando obtienen colorantes. Es muy importante eso, ¿no? El amarillo 5 y el rojo 4 también son otros 2 pigmentos que se utilizan mucho en los alimentos y en algunos fármacos y que pueden hacernos daño también, ¿sí? Esto por provenir de proteínas. Sobre todo la coloración roja, tanto en alimentos como en cosméticos, el color rojo lo obtienen de un insecto que le llaman chinchilla, que es muy parecido a la catarina, que son rojos, ¿sí? Y es un pigmento que lo da una proteína. Entonces, lo obtienen de ahí y lo colocan en el cosmético o en el alimento para darle la coloración, ¿sí?, suficiente, pero entiéndase que esto es una proteína. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Medicamentos, pues los medicamentos que hacen reacciones son los antibióticos y las vitaminas. Esto por su alto contenido, peso molecular o alto contenido proteico, ¿sí? Es muy común ver niños que son alérgicos a la penicilina. ¿Por qué? Porque seguramente cuando eran pediátricos
les inyectaron penicilina porque se enfermaron de algo y eso ocasionó que se vuelvan alérgicos para toda su vida por la razón que ya explicábamos, ¿no? Porque en ese momento su sistema inmune era muy, muy, muy débil o estaba en desarrollo y genera una reacción tan drástica que te lleva a la generación de clonas celulares que se almacenan en los ganglios linfáticos y pues ahí quedan para toda tu vida, ¿no? Entonces, toda tu vida adulta vas a reconocer siempre la misma molécula. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, doctor. Ok. ¿Ya alguno de ustedes está diagnosticando con alergias? ¿Alguno de ustedes tiene alergia? Que sepa que tiene rinitis alérgica. Yo. Yo, ¿Sí? ¿Y están bajo tratamiento o en él? sí, ¿Sí? Sí. ¿Alguno de ustedes es alérgico a algún alimento? yo. ¿A qué alimento? Ah, los, ¿cómo se llama? A los de mar, O sea, los am, mariscos. sí, a los mariscos Ajá. y al cordero ¿Al cordero? Qué raro. y pues a un buen de frutas, verduras, Pero tú sí estás bajo tratamiento. sí, de Digo, porque eso ya no sería una, normal. Sí. Ok. Y por allá, Enia dice que a los camarones su hermano también, ¿verdad? Bueno, pues es la razón la que acabamos de explicar ahorita. Igual, Salma, pues sí, esos alimentos, si llegaras este, a cocinarlos en altas temperaturas, probablemente no te harían tanto daño, pero pues lo más recomendable es evitarlos. Y también acá Enia dice que la dermatitis también es producto, seguramente si tu hermano es alérgico a los alimentos y tú tienes dermatitis, es porque alguno de tus papás tiene algún tipo de hipersensibilidad y ustedes, pues prácticamente las heredaron, ¿no? Se vuelven atópicos, ¿sí? Todos los hijos. Entonces, es importante reconocer cuáles. En las mujeres es más de cuidado porque las mujeres son más susceptibles a desarrollar hipersensibilidades graves, como lo son la artritis, lupus, y otras enfermedades, ¿no? Entonces, sí hay que vigilar mucho. Si ya alguno de ustedes tiene reacciones alérgicas, hay que buscar más porque seguramente tienen otro tipo de hipersensibilidades. El problema es que ahorita, como son jóvenes, eh, no se dan cuenta y las van desarrollando. Por ejemplo, una artritis te vas dando cuenta ya cuando eres adulto. Excepción de hay una que se llama artritis juvenil, que da alrededor de los 20 años y las manifestaciones son dolores articulares, sobre todo cuando baja la temperatura, te empieza a doler la espalda o las manos, las rodillas. Eso hay que vigilarlo muy, muy de cerca, porque eso puede desencadenar una artritis temprana. ¿Sí? Por acá Enia nos dice que es raro porque ha visto que sus papás tienen alguna. Ah, ok, no has visto que tus papás tengan. Bueno, tú no lo sabes. Probablemente tenga tus papás en este momento, digo, no sé cuántos años tendrán, pero me imagino que ya pasan los 40. Recordemos que el sistema inmune se va debilitando y cada vez es menos las reacciones que pueden presentar, pero a lo mejor en su juventud, si tú les preguntas, a lo mejor tenían un inicio de asma o a lo mejor tenían dermatitis también o pudieron haber tenido simples alergias. Todo eso afecta, ¿no? Con el paso del tiempo, el sistema inmune va generando menos reacciones, a menos de que genere artritis, pues ahí sí ya sería muy evidente, pero si no es ninguna de esas, pues probablemente en su juventud sí. Sí, ya ves, sí, es que algunos de tus papás tuvieron que haber tenido este, una hipersensibilidad porque esto es meramente genético. Y más si lo presentas tú y tu hermano. Eso es indiscutiblemente genético. doctor. Sí. Este tema me gusta y al mismo tiempo me hace como darme cuenta de muchas cosas, ya que con el frío y calor, yo duermo enrollada en la cobija Ajá. y siempre amanezco así con la nariz tapada y todo eso. Ok. Recordemos que estrictamente el clima, o sea, la temperatura fría o la temperatura caliente,
no tiene una relación directa con que tú tengas más agravios. Generalmente asociamos cuando hay un clima frío a que nos vamos a enfermar, pero esto es por lo que les decía, no sé si a ustedes les decía la clase pasada, que los cilios de las mucosas se estatizan cuando hay un clima frío y esto permite la entrada, o sea, no se filtran los antígenos que respiramos. En cambio, cuando hay un clima cálido, además de que se dilatan todas las cavidades, los cilios se vuelven más móviles y pueden filtrar más veces antígenos que cuando hay un clima frío. Esto por un lado, ¿no? Por otro lado, generalmente cuando vamos a dormir, si no sacudimos o si no tenemos limpio la ropa de cama, probablemente, o si dejas la ventana abierta también, la ventana abierta, pues van a estar entrando antígenos del exterior y toda la noche los vas a estar respirando. Así como cuando tenemos el ventilador prendido, no es que el clima o el clima frío nos afecte. La bronca es que el ventilador prendido moviliza una mayor cantidad de partículas. Nosotros imaginemos que, digo, no vemos el viento, las moléculas del viento, pero si pudiéramos verlas, es como si estuviéramos dentro de una alberca, donde hay moléculas móviles todo el tiempo. Cuando tú prendes el ventilador, generas mayor movilidad en estas partículas que están en el ambiente y esto genera que respires más veces, ¿sí? Más antígenos y es por eso, si tú ya eres una persona atópica, pues amanezcas más congestionada. Aquí hay que tener cuidado porque, bueno, más bien ir con un alergólogo para saber a qué eres alérgico y tener prevención con las vacunas, ¿sí? Para evitar este tipo de cuestiones. Hay un instrumento que se me hizo muy chido, que no sé si lo han visto por ahí en Facebook, de la empresa esta Dyson, que son unos, digo, ahora se volvieron muy famosos ahora por lo del coronavirus. Son unos aparatos que toman el aire y lo purifican. Y esto lo hacen mediante filtros, no es nada mágico ni nada, ¿sí? Son filtros, que son filtros N95 precisamente, y van filtrando el aire y lo purifican, o sea, y lo ideal es ponerlo en una ventana o en la puerta para que el aire que vaya entrando a la habitación se vaya filtrando. Son muy efectivos. La parte mala es que son muy costosos y hay que estar recambiando los filtros, que también son costosos, pero realmente para una persona atópica, la verdad es que son muy útiles, ¿sí? La verdad sí te hacen un gran paro y sí son muy recomendables. Si tienen la posibilidad de adquirir uno, la verdad es que sí se los recomiendo. De otra forma, pues traten solamente de mantener muy, muy limpio y cerrar ventanas durante la noche para que no haya tanta movilidad de partículas. Es lo que te recomendaría. Y ver a qué eres alérgica con el alergólogo. No sé si hay por ahí alguna otra pregunta o comentario que tengan. ¿No? Ok. Si no, continuamos. Bien. Los alérgenos de contacto. Aquí son muy interesantes estos alérgenos de contacto. Primero tenemos, compuestos como los pegamentos, que también utilizan compuestos bioactivos, por así decirlo, que son derivados de algunos insectos, ¿sí? Otros muy comunes que son los metales, sobre todo en las mujeres que utilizan joyería, ¿sí? Es muy común que alguien diga, no, pues que a mí me hace daño ponerme cosas de plata o cosas de oro o cosas de fantasía, ¿sí? Porque pueden llegar a reaccionar. Y esto es precisamente por los iones que pueden desprender, sobre todo la plata o el oro. Son iones que las células consumen y que pueden llegar a reaccionar a estos iones, ¿sí? Solamente ahí, pues, es evitarlos, ¿no? Finalmente no hay una vacuna para que nos podamos volver inmunes a los metales, porque pues es un metal y no tenemos receptores para estos, más que nada es como una especie de toxicidad que generan nuestras células, ¿sí? Los medicamentos tópicos. Aquí, si un medicamento no es recetado, no te lo pongas, así de simple, ¿no? Si te lo recomendó la vecina, te lo recomendó sutanito, fulanito, ¿sí? No te lo pongas. Primero hay que consultar a un médico porque tú no sabes si vas a desencadenar una reacción alérgica a lo que te están recomendando. Dice, si se te oscurece la piel, ok. Tú te refieres al uso de los metales y que se oscurezca la piel, ¿no? Mira, esto generalmente pasa con la plata. La plata, cuando no es totalmente pura, si tú utilizas joyería de plata, generalmente
La plata, si no le tienes un cuidado específico, se vuelve oscura y también te oscurece la piel. Esto es por una reacción con la humedad, ¿sí? O con las secreciones de tu piel para que la plata se convierta en algo llamado nitrato de plata, ¿sí? Hay algo que conocemos en química como plata metálica, ¿sí? Aunque suene redundante, pero la plata metálica nos referimos a cuando ya está combinado con otra cosa, generalmente el nitrato, ¿ok? El nitrato de plata es oscuro y cuando precipita se vuelve negro, ¿sí? Entonces puede llegar a colorear la piel, te pigmenta la piel de hecho, y con el sol, con los rayos UV, se fija aún más a tu piel. ¿Se puede quitar? Sí se puede quitar con el paso del tiempo, ¿sí? Pero es normal que suceda cuando tú compras joyería que no es totalmente pura, ¿sí? Generalmente la plata que nos venden no es pura, siempre viene con una aleación, a menos de que vayas a una joyería de prestigio, pues ahí sí te van a dar un certificado de que la plata es totalmente pura, ¿sí? Cuando no, luego lo notamos que se empieza a oscurecer muchísimo y la piel no le pasa nada, digo, no es tóxico ni nada, simplemente pues es pigmento, ¿no? Es como si tú tomaras plata, ¿sí? Hay una enfermedad, la argentosis, ¿sí? Que consumes mucha plata y te vuelves azul, tu piel se empieza a volver azul y es precisamente por eso, ¿no? Porque la plata comienza a incubarse de alguna manera en la piel o en el tejido sanguíneo y te empieza a dar esa tonalidad, ¿ok? Con el oro es menos frecuente. Con el oro tendría que suceder cuando el oro también viene con aleaciones de consideración, ¿sí? Pero es menos frecuente. Generalmente cuando te venden oro, pues ese sí viene con certificados y todo, hay menos probabilidades de que te engañen, a menos de que sea el oro blanco que le llaman, que tiene varias aleaciones para poder cambiarle el color, ahí sí puede volverse oscuro, ¿sí? Pero casi no pasa, fíjate, porque el oro es una sal que no se combina tanto, o sea, más bien no reacciona tanto con otros componentes, ¿sí? Si te venden oro y ese oro se llega a ser negro, entonces no era oro, así de simple, ¿no? La plata no, la plata sí reacciona, sobre todo con el agua o con componentes líquidos, secreciones fisiológicas, y se vuelve nitrato de plata. Ahí sí, por eso es que te tiñe la piel. La recomendación es comprar plata pura o evitarla totalmente, ¿sí? Porque se va opacando y se va haciendo oscura y eso quiere decir que se está desprendiendo y está reaccionando. ¿Por qué? Porque es producto de una aleación, es decir, no te vendieron plata pura, te vendieron plata con algo más, ¿ok? Por eso sucede eso. ¿Qué les comentaba acá? Ah, sí, de los medicamentos tópicos que de repente, no, por nada, Cristina, de repente el vecino les dice, ay, pues mira, hazte un licuado de tal cosa y te lo pones en la cara, ahora que están muy de moda las mascarillas. Hay una tienda ahí en Andares, no sé si la han visto, que te hacen mascarillas de productos ahí frescos, ¿no? Que te empiezan a combinar frutas y todo. Si alguno de ustedes es alérgico a alguna fruta y van y se hacen una mascarilla de esas, puede que lleguen a reaccionar. Es muy importante que si van a comprar algo así, sepan a qué son alérgicos, ¿no? Porque incluso pueden llegar a ser alérgicos a alguna planta. Y si de repente se hace una mascarilla de esa planta, pues se les va a hinchar la cara, ¿no? Prácticamente. Entonces puede llegar a ser peligroso. Y lo mismo sucede con los cosméticos. Los cosméticos, entiéndase que entre más costosos, mayor es la calidad. Aquí sí hay una relación muy directa calidad-precio. Aunque se escucha muy elitista, ¿no? Pero si ya vas a usar cosméticos, pues inviértele. Recordemos que si el cosmético es más barato, hay más probabilidades que tengan metales pesados como el plomo. Esto puede ser tóxico, ¿sí? Además de los pigmentos que pueden llegar a utilizar, que pueden llegar a ser pigmentos que se convierten en inmunógenos. Entonces, es muy importante tener en consideración esto. Sobre todo, los cosméticos que provienen de China. La mayoría de los cosméticos de China, pues son muy desacreditados porque tienen este tipo de prácticas, ¿no? Que contiene un montón de plomo y puedes decir, no manches, me lo compré en el tianguis, me costó 10 pesos y mira, no se despinta con nada. Pues no, es metal pesado, jamás se te va a quitar esa cosa, ¿no? Al contrario, te estás intoxicando. No es normal ponerse cosméticos, no es lo más recomendable. Si van a usar cosméticos, que sea en un periodo menor a las 8 horas,
Si tú duras más de 8 horas con un cosmético, hay mayores probabilidades de que tú desencadenes reacciones alérgicas. Entonces, imagínate que te vas de antro, bueno, en estos días no se puede por la pandemia, pero en días normales te vas de antro, te maquillas en exceso, aparte, pues llegas de la peda, te da flojera desmaquillarte, el siguiente día amaneces hinchada, ¿sí? Esto es porque pasaste mucho tiempo, ¿sí?, con sustancias químicas en tu cara y esto no es benéfico para tu salud, o sea, para la salud de la piel no es lo más recomendable. Entonces, si ya van a usar cosméticos, que yo soy partidario de que no los usen, ¿sí?, pero si ya los van a usar, pues que sean cosméticos de calidad, hay que invertirle, porque, y esto no quiere decir que si te compras un Estée Lauder o te compraste un Clinique o te compraste una marca muy cara, ya estás libre de peligro, claro que no. ¿Sí? Lo único que te estoy diciendo es que entre más costoso, probablemente tenga sustancias tóxicas, pero en menor cantidad, pero no se libra de que las tenga, ¿eh? Finalmente son sustancias químicas sintéticas que van a estar contenidas ahí. Hay por ahí una marca de cosméticos que de repente están surgiendo muchos de estos, que son de productos naturales y cosas de esas. Puede que sea bueno, ¿sí? Es mucho mejor que usar cosméticos de síntesis química. Aún así, hay que tener cuidado porque pues, puede ser que sean lo más natural posible, pero a lo mejor tú eres alérgico a alguno de los componentes de la fórmula y esto pues hay que tenerlo en consideración, ¿sí? Para que tengan cuidado con eso. Bueno, entre otros compuestos, los acrílicos, el látex, que es muy común, ¿sí? Son productos de contacto que hay que tener cuidado, sobre todo, fíjense que el látex, hay toda una gran controversia, muchas veces, sobre todo ustedes como médicos dicen, bueno, pues es que, ¿qué tiene que ser alérgico al látex? Es que no es por ti, es por el paciente. Imagínate que tú estás en una cirugía y tienes al paciente abierto y tú no le preguntaste si era alérgico a algo y resulta que el paciente era alérgico al látex y tú estás usando guantes de látex. Se va a complicar muchísimo que tú introduzcas la mano en una víscera, ¿sí?, y de repente esa víscera empieza a inflamarse y todo porque es alérgico al látex del paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Digo, no es común ya que en una cirugía utilicen este tipo de guantes, generalmente utilizan otros polímeros, pero sí es importante, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que está muy de moda las clínicas esas que ya quieren hacer todos los procedimientos, que ni siquiera son médicos ni tienen certificaciones dermatológicas, pues ahí es donde hay que tener más cuidado, ¿no? Porque ellos que van a saber si de una hipersensibilidad no tienen noción de esto, ¿no? Las clínicas de spa o esos que te inyectan cosas en la cara que ni certificado tienen, esos son los que hay que tener más cuidado. Productos de inoculación, inyección. Aquí, sobre todo, remarcamos a las hormonas, ¿ok? Y no va para las mujeres el comentario, va para los hombres, que muchas veces en el gimnasio el instructor te dice, mira, que si te quieres poner bien mamey, te inyectas estas hormonas de caballo de no sé dónde, y con esto tienes, ¿no? Y ahí están poniéndose cosas. Esto puede llegar a ser muy peligroso. Una hormona es un componente de alto peso molecular y es una proteína. Entonces ya cumple todos los requisitos de molécula inmunogénica, ¿sí? Y esto puede ocasionarte una reacción muy agresiva que te puede llevar a una complicación de consideración, o sea, hospitalización segura. Entonces hay que tener mucho cuidado, más allá de los efectos adversos que tiene una hormona, ¿eh? ¿Sí? Porque tiene muchísimos efectos adversos inyectarse hormonas. Pero bueno, ahí andan recomendando cosas en los gimnasios que no está bien. Anestésicos, materiales de contraste, antisueros, o sea, en general todo aquello que se inyecta, es muy importante hacerle un cuestionamiento minucioso al paciente para saber si lo que le vas a poner al paciente no le va a provocar daño. Imagínate que no haces esto y luego le inyectas anestesia y resulta que los componentes de la anestesia le hacen alergia al paciente, pues imagínate qué haces, ¿no? En plena cirugía. Parásitos también, ya decíamos, hablábamos de los ácaros, que son parte de los parásitos, pero también existen otros parásitos que pueden habitar en la comida, sobre todo cuando la comida está cruda, ¿sí? En los mariscos es muy común encontrar este tipo de parásitos, que si bien no te van a afectar a tu salud, sí te van a provocar alergias, ¿sí? Y la explicación es esto, son parásitos que se llegan a calcificar después de un mes, no te pasó nada, pero puedes llegar a tener ese malestar, ¿no?
Y bien, en general, les decía, existen 4 tipos de hipersensibilidades, ¿sí? Que se nombran así tal cual, hipersensibilidad tipo 1, 2 y 3, hasta la 4, donde las primeras 3 son explicadas por anticuerpos y solamente la tipo 4 es explicada por células y la cual es la más agresiva de todas y la que puede llegar a ser mortal. ¿Okay? Para esto, les voy a pedir que lean para la siguiente clase sobre las hipersensibilidades, cómo se desarrolla y qué características tiene cada una de ellas. Y ahora sí, puntualmente vamos a ir a las enfermedades, algunas vías de señalización que vamos a nombrar ahí, ¿sí? Pero sí, le vamos a dejar hasta aquí para que lean ese capítulo de hipersensibilidades y que la siguiente clase podamos hablar de estas enfermedades y describirlas un poquito más a fondo. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, doctor, ninguna. Ok. Muy bien, entonces le dejaríamos hasta aquí. Nos veríamos el jueves para terminar hipersensibilidades. Y porfa, sí les pediría que lean. No, se me había olvidado decirle que era hipersensibilidades el día de hoy. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta y lo puedan leer. ¿Sale? Entonces sería todo por hoy. Si no hay ninguna duda, nos estaríamos viendo el jueves. Gracias, doctor. Hasta Gracias. luego, que esté bien. ¿No? Gracias. Entonces, Gracias. igualmente.